Bien, estamos con el ministro Manuel Pulgar Vidal sobre la COP20 que viene a fin de año. Ministro, está hablando sobre la vinculación con la prensa. ¿En qué consiste eso? Lo que ocurre es, y esto es bien importante decirlo, Augusto, nosotros somos un país en vía de desarrollo, un país que en relación al tema climático es un país altamente vulnerable. Los glaciares retroceden, si se modifica la temperatura de las corrientes marinas, la pesquería sufre, si se siguen produciendo los modelos que se estiman para la Amazonía, los ecosistemas se alteran, muchas actividades económicas, nuestra biodiversidad depende de una temperatura estable, por lo tanto somos un país vulnerable y un país que tiene que adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Y a su vez somos un país en vías de desarrollo con sus propias limitaciones. Un país en vías de desarrollo que puede tener accidentes porque se derrama petróleo, o porque hay alguna empresa minera que lo hace mal, o porque hay alguna ciudad o algún desagüe que termina pésimamente tratado, porque hay ciudadanos que tiran basura al río. Somos un país en vías de desarrollo y lo reconocemos. Pero eso no nos descalifica para organizar la COP. Yo le quiero decir a todos los peruanos que la COP es una oportunidad más bien para darnos cuenta que tenemos que mejorar nuestras conductas. Yo creo que a veces el peruano dice, ¿cómo vamos a organizar una COP si tenemos el problema A? ¿Cómo vamos a organizar una COP si estamos modificando normas? ¿Cómo vamos a organizar una COP? Y es todo lo contrario. Organizamos la COP para darnos cuenta cómo debemos orientar nuestro futuro, cómo debemos orientar nuestro desarrollo, cómo debemos orientar nuestras conductas. Yo le digo en tu programa, Augusto, a todos los peruanos que la COP es la gran oportunidad. Es la gran oportunidad para saber hacia dónde camina el mundo, cuáles son las consecuencias del cambio climático, a qué nos vamos a obligar globalmente, porque estas no son obligaciones locales, no es que el Ministerio del Ambiente les va a poner nuevas reglas porque organiza la COP, no, son decisiones globales. ¿Y qué significa que el Perú siga creciendo, pero que tenga un crecimiento que incluso sea mayor en PBI, pero con mejores tecnologías, con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? Esa es la idea de traer la COP20 al Perú. Es la idea de que nos hagamos conscientes de qué significa, que sepamos que es un debate complejo, que enfrenta distintas realidades, que enfrenta distintos enfoques ideológicos, es obvio, pero que al final el mundo va a terminar poniéndose de acuerdo porque lo que sí es consciente es que algo está pasando y que tenemos que corregirlo. ¿Y cuáles son los temas medulares que se van a negociar en la COP20 a fin de año? Bueno, todo se debe orientar, cumpliendo lo que se llama la plataforma de Durban, a que tengamos un acuerdo climático vinculante global el 2015. Y este acuerdo global vinculante... ¿Qué significa? Un acuerdo a nivel mundial que todos digan vamos a cumplir. Vamos a cumplir, ¿no? Y ¿Hoy no tenemos eso? Sí, lo que pasa es que nosotros teníamos, si debes recordar, Augusto, todo esto viene de la convención que se suscribió de cambio climático el año 92 en Río de Janeiro. Esta convención, que el nombre exacto es Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, estableció el mecanismo denominado Conferencia de las Partes o COP para que se reúnan anualmente. Estas empezaron a reunirse el año 95 en Berlín, en la COP1, y la COP3 se celebró en Kioto. Y en Kioto se suscribió el protocolo de Kioto, que era como un mecanismo de más especificidad para que ciertos países, los denominados anexo 1 o también más desarrollados, cumplan con un proceso de reducción de emisiones. Este protocolo de Kioto te decía que esa reducción debía ser de 5.2 del promedio de las emisiones del 90 entre los años 2008 al 2012. Es decir, el protocolo de Kioto te estableció un periodo de compromisos que terminaba el 2012. Fue por ello que muchos años después se dijo, vamos pensando en un nuevo acuerdo. Ese acuerdo debía suscribirse el 2009 en Copenhague, y se pero Copenhague fracasó. Claro. Y entonces en algún momento, cuando Cancún, y ese es el éxito que tuvo México con el liderazgo del presidente Calderón, rescató el proceso, se dijo, vamos a darle al protocolo de Kioto un nuevo segundo periodo de compromisos con otras reglas un poco más flexibles, pero orientémonos a tener un nuevo acuerdo. Este acuerdo debe derivar de un proceso que empieza el 2013, que fue Varsovia, continúa en el eslabón central de la cadena en Lima el 2014 y concluye en París el 2015. Entonces, ojalá que acabe ahí. Sí, todo lo que estamos haciendo es parte de un proceso. Entonces, cada cosa que hagamos, yo diría, no hay que verla como fracaso, hay que verla como un avance, hay que verla como un paso más en este proceso que nos debe conducir a París. Pero tú me decías que se negocia muchas cosas. Se negocia primero cuál va a ser ese compromiso de reducción, ¿no? Y además, ¿quién lo va a asumir? Hay en las convenciones de cambio climático un principio que se llama el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que lo que te está diciendo es, todos somos responsables del cambio climático, pero el nivel de responsabilidad varía en función a nuestra historia, a nuestros volúmenes, a nuestros procesos, y por lo tanto las obligaciones debieran ser diferenciadas. ¿Quién paga la factura de eso? ¿Quién paga la factura? Y no es que se le atribuya a nadie la factura total, pero probablemente una más carga de esa factura. Pero ¿qué ocurre? Si bien es cierto, todos en el mundo siguen respetando el principio, algunos países ya no quieren que haya esta diferenciación de anexo 1 obligado y no anexo 1 no obligado, sino que todos asumamos de una u otra manera
obligaciones con cierta diferencia, pero que todos estemos obligados. Ese es uno de los elementos más complejos de la negociación. La discusión es qué se acuerda y quién paga lo que se acuerda. Y quién paga y cuánto paga y desde cuándo lo paga, ¿no? Claro. Y entonces, proporción cada uno. Eso, Augusto, te señalo, todavía no está resuelto. Eso es parte de la negociación que se sigue dando. Y aunque parezca, y inmediato tú me podrías preguntar, bueno, pero diciembre está a la vuelta de la esquina, faltan 90 días, también te podría decir, todavía hay 3 momentos previos a la COP donde eso se va a negociar. Y además formales y espacios no formales como el de las mayores economías del mundo o Major Economies Forum que se reúne en Nueva York el 20 y 21 de septiembre. Entonces, ese es un elemento. Otro elemento es el de las finanzas climáticas. Y ¿Qué significa eso? Es que el año 2009 y luego confirmado el 2010 hubo un compromiso de las grandes economías que se cree el Fondo Verde del Clima y que este Fondo Verde del Clima tenga un proceso de capitalización que implique que mueva recursos por 100.000 millones de dólares al año a partir del año 2020. Pero eso significa que los países que pusieron el compromiso ahora tienen que poner el dinero. Claro. Ya se establecieron los primeros 1.000 millones, que lo hizo la canciller Merkel con ocasión de la visita del presidente Humala a Berlín hace pocas semanas. Pero se espera que el resto de países desarrollados dé también una señal positiva. Hemos avanzado en ese proceso de negociación de manera interesante y en otros elementos del debate de finanzas climáticas, con la celebración de la Semana de Finanzas Climáticas en Lima la semana pasada, que fue muy positivo, Calderón y que es donde vino el presidente Calderón. Otro tema que también es interesante tiene que ver con las denominadas contribuciones nacionales. Y lo explico a los televidentes. En Varsovia el año pasado se dispuso que todos los países del mundo deben presentar en el primer trimestre del año 2015 su contribución nacional, que es su programa de cómo van a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Para un país como el Perú, obviamente, el mayor enfoque de esa contribución nacional tiene que ser en control de la deforestación, porque el Perú, el 40% de sus emisiones vienen por deforestación o cambio de uso del suelo, es decir, cuando convierto el bosque en chacra. Por eso es que es tan cuestionable esto que están talándose el bosque para poner palma, incumpliendo todas las regulaciones, y eso es absolutamente sancionable. Entonces, estamos hablando de temas tan complejos como bosques, mitigación, adaptación, finanzas climáticas, el mecanismo de pérdidas y daños, que es un mecanismo exigido por los estados insulares para ser compensados, pero ahí hay todavía mucho debate. Estamos hablando de transferencia tecnológica y construcción de capacidades. Son muchos temas que se discuten en distintas mesas que nos deben llevar a que se consoliden en un acuerdo, y lo que Lima pretende es avanzar en la negociación. Y como has visto en el documento que se repartió ayer, COP20 Avanza, el Perú tiene 5 medidas de éxito. Una es la negociación, pero también es mantener el debate climático con todos estos eventos paralelos que se dan en la ciudad. El tercero es estos temas emblemáticos que te mencioné, bosques, océanos, darles mayor relevancia. El cuarto es la del país anfitrión, es decir, es fundamental que el Perú sea un país anfitrión que trata a los visitantes como están en casa, y van a llegar 12.000, van a consumir, van a gastar, van a generar ingresos. Hay un cálculo, había visto, de cuánto es lo que se espera que signifique en turismo, en recursos que quedan como consecuencia de la COP. La COP le cuesta al Perú alrededor de 90 millones de dólares y se espera una recuperación de muy corto plazo de alrededor de 120 millones directa, pero sin embargo se espera que hayan compromisos de canalización de inversiones por montos importantes. Hubo compromisos de inversiones para México cuando organizó la COP en Cancún el 2010 de más de 2.000 millones de dólares, porque estás hablando que vienen empresas que tienen tecnologías limpias, que buscan alianzas público-privadas. Es un gran evento. Es un gran evento. Y nos pone en el mapa absolutamente mundial el tema ambiental. Y claro, y la última, perdón, porque no corte, la quinta medida de éxito tiene que ver con las políticas públicas internas, estrategia de cambio climático, diversidad biológica y muchas otras. Entonces, estamos preparados, Augusto, y acá vuelvo a decirte lo que te decía hace un momento. La alianza con la prensa es fundamental. Información, difusión, cuanto se avanza, llegarán más o menos entre 1.000 periodistas especializados en el debate climático. Lima será una fiesta de gente que está debatiendo, pero que además está informando sobre lo que este debate climático representa. Va a ser estupendo. Creo que quería aprovechar los últimos minutos